1777. Oh, he was in the midst of it. Yeah. No, más temprano que eso, perdóname. We're live. Okay, we're ready. Well, sí, right, 6, right? Ay, como me gustaría estar allá y mira, uno no sabe por nada, pero sabe. Yo me puedo cuidar todos esos así por ahí, Vamos, sí puede. yo voy a chequear. Déjame empezar la clase. Entendido, manténme el ojo para ver si alguien escribe. Sí, todavía nadie ha escribido. No, ¿cuántas? Tenemos 3 gente nada más. No tenemos. Okay. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. La clase que vamos a dar es sobre el periodo de contar el Omer. Estos son los días desde el segundo día de Pesach, el segundo día de Passover, hasta la fiesta de Shavuot. La Torá, en Parashat Emor, en el libro del Levítico, capítulo 23, versículos 15 y 16. Déjame leerlo cuidadosamente. Una mitzvah directamente en un mandamiento, directamente en la Torá, que dice: y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, el día que sigue el día de reposo, desde el día que trajisteis la gavilla de la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas completas. I'll explain in a minute. Contaréis 7 semanas completas, contaréis 50 días hasta el día siguiente del reposo, o desde el día siguiente del reposo. Entonces presentaréis una ofrenda de espiga tierna al Eterno. Déjame hacerlo de nuevo. La Torá dice que uno tiene que contar desde, dice, contaréis desde el día que sigue el día de reposo, mi maharat Shabbat, mi yom haviachem et omenat nufa sheva shebatot imotiyena. Entonces lo que dice, desde el día después del día del descanso, mi maharat Shabbat, se empieza a contar, voy a explicar lo que eso quiere decir, se empieza a contar los días, dice, 7 semanas, contarás los días, que van a ser semanas perfectas, completas, y 50 días, y entonces vas a traer una ofrenda de las espigas que son tiernas. De ahí viene, de acuerdo con los Rabbanán, de ahí viene la mitzvah de contar el Omer. ¿Qué es lo que quiere decir contar el Omer? En los tiempos del Sagrado Templo, se mandaba, que decir, cuando estés trayendo la ofrenda mecida, quiere decir literalmente que lo que se hacía era, se arrancaba, se cortaba desde el segundo día de Pesach, 395 centímetros cúbicos en volumen. El Omer es una medida de volumen, de cantidad de trigo. Era trigo, barley, trigo crudo. Se cortaban esas espigas, se traían esas espigas crudas, se presentaban delante del altar en Jerusalén, se llevaban al templo. Los Kohanim cogían esa cantidad de cebada y la mecían delante del altar. Cuando mecían esa ofrenda de cebada, se hacía una oración, se hacía una oración para tener éxito. Protégenos la cosecha y danos éxito. Después de contar los 49 días completos, cuando entraba el día 50, viene la fiesta de Shavuot. Ahora, déjame explicar un poco sobre la fiesta de Shavuot para estar seguro de que estamos claros sobre esto. Primeramente... No, se me interrumpí. ¿Usted me puede decir ahí el libro y el versículo? Levítico, Ok. capítulo 23, Ok. versículo 15 al 16. Ok. ¿Bien? Great. ¿Ok? La fiesta de Shavuot se llama, tiene muchos diferentes nombres. La fiesta se llama Shavuot, en lo más común, el nombre más común,
quiere decir semanas. La fiesta que termina después de contar 7 semanas completas, que son, o sea, 49 días. 7 por 7, 49. Ok. Entonces, lo contamos cada día y también todas las semanas. Esa cuenta del Omer era acompañada, de acuerdo con la Torá, por una ofrenda de espigas de cebada. Y cuando entraba la fiesta de Shavuot, entonces se le añadía una ofrenda que se llama los Shtei Halechem, que es la ofrenda de los 2 panes. Se traían entonces una ofrenda de trigo maduro, ya suave, se traía al sagrado templo. Se hacía de ese trigo, no estamos hablando de cebada ahora, se molía ese trigo y se traían el Shtei Halechem, que eran los 2 panes que se traían directamente y se ponían en el altar. Ahora, es importante notar una diferencia aquí. Normalmente, cuando uno traía una ofrenda al sagrado templo, esa ofrenda del 7º mes, Yom Kippur. Entonces, cuando la Biblia habla de las fiestas que son bíblicas, que hoy en día los cristianos no las celebran, no sé por qué, pero porque no creen en la Biblia, pero eso es otra cosa. Pero el judaísmo, como observa las fiestas bíblicas, entonces cada fiesta tiene una fecha específica. Entonces dice, el día 15 del mes de Aviv, que es el mes de la luna, los meses lunares judíos, y entonces el primer día del 7º mes es Rosh Hashanah, el 10º día del 7º mes es Yom Kippur, etcétera, etcétera. Todos los días todas las fiestas tienen una fecha fija, menos la fiesta de Shavuot. La fiesta de Shavuot, la Torá no anuncia cuál es la fiesta, cuándo cae la fiesta. ¿Se entiende la idea? Ok, entonces la única forma de saber cuándo uno va a celebrar la fiesta de Shavuot es contando los días desde el segundo día de Pesach hasta que llegas al día 50, esa es la fiesta de Shavuot. ¿Se entiende? Entonces, que todas las fiestas judías tienen un día específico, ¿verdad? El primer día, digamos, ya de abril, es ese día un mes, pues sabemos que Yom Kippur, el 10º día de abril, pues se celebra Rosh Hashanah. En tanto, ¿verdad? Como dice Shavuot, no tenemos un día específico para que saque el día tal. Sino tiene que ser contado para que en base a 50 días contados, digo, hoy es Shavuot. Exactamente. Celebramos la fiesta ahí. Exactamente. Y lo importante de decir es que eso entonces causa que la fiesta de Shavuot esté dependiente de la fiesta de Pesach. ¿Me entienden la idea? En palabra, recuerden que el almanaque judío, el calendario judío, estaba controlado por la corte, por el Sanhedrin, por la Corte Suprema de Israel. Y no era un calendario fijo, sino la forma que se hacía era
que un testigo veía la luna nueva, iba a la corte, le daba un testimonio a la corte que había visto la luna nueva. La corte entonces declaraba el principio del mes, y por eso ya hablamos que en el exilio se instituyó un segundo día de la fiesta, por si en la corte lo había declarado y ellos no se habían enterado en tiempo. Y de esa forma, de una forma o de la otra, se observaba la fiesta junto con Jerusalén. Entonces eso es importante, porque eso quiere decir que entonces nosotros no podíamos decir, bueno, en tal fecha va a ser Shavuot, sino teníamos que empezar a contar desde el segundo día de Pesach para entonces llegar a la fecha de Shavuot. ¿Se está entendiendo? Entonces es importante filosóficamente por varias razones. Primera es una razón halágica. Como la Torá no dice la fecha, calcula la fecha. Y esa fecha calculada es dependiente en contar el Omer. Quiere decir que la fiesta de Shavuot está conectada a la fiesta de Pesach. Filosóficamente, entonces los rabinos escriben mucho sobre este material. Hay mucho material. Primero es que ¿qué ocurrió en la fiesta de Shavuot? ¿Cuál era la celebración de la fiesta de Shavuot? La celebración de la fiesta de Shavuot tiene que ver con las primeras frutas. Muy importante. Se llama también, lo primero que se llama, lo llamamos Shavuot, pero también lo llamamos Chag HaBikurim, que quiere decir que es la fiesta de las primicias. ¿Cómo se celebraba? Los que tenían fincas, los granjeros, salían y miraban a ver cuál era la primera fruta que ese árbol parió. Marcaban la flor, le ponían una marca, le amarraban una marca, y entonces cuando salía esa fruta, la colectaban y caminaban a Jerusalén. Y eso se llamaban las fiestas de Ole Regel. No tiene que ver con México, no es Ole. Como dicen mis amigos de Oaxaca, ¿no? Entonces no es Ole, es Ole. Entonces, ellos viajaban a Jerusalén. Esas eran las 3 fiestas de peregrinaje. Se iba a Jerusalén en Pesach, en Sukkot y en Shavuot. Cada una de esas fiestas donde se hacía un peregrinaje a Jerusalén, se traían diferentes ofrendas. La ofrenda que se traía a Jerusalén en Shavuot eran esas primeras frutas. Digan. Famidu Hernández. Saludo, me llamo Mayra, qué emoción. Mi esposo Adrián y yo llevamos 2 años queriendo escuchar a Rabiñas en vivo. Bienvenidos, pero ahora mismo el foro es preguntas, ¿ok? Pero muy, muy alegre de recibirlo. Déjame seguir un momento, ¿ok? Entonces, ¿de dónde viene esa familia? Esa es de... Ella Yo es me de... imagino que me van a decir ahora mismo en vivo. Pues estoy preguntando dónde viene. No, ella no dice de dónde viene. ¿No? Ok. Vamos a tener que chequear el pasaporte después a ver de dónde nos están escribiendo. Pero, el Talmud, ambos, el Talmud babilónico y también el Talmud de Jerusalén, describen una escena muy bonita, muy alegre, cuando los peregrinos entraban a Jerusalén para celebrar la fiesta de Shavuot, la fiesta de las primeras frutas. Traían desde todas partes de Israel sus primeras frutas, preparaban, si eran fincas pequeñas, preparaban canastas pequeñas, otros preparaban carretas enteras llenas de frutas, la decoraban con flores y había como un desfile muy bonito por las calles de Jerusalén, y la gente, el pueblo de Jerusalén, salía a las calles a recibir a todos estos que tenían fincas de todas partes de Israel, que venían hasta del exterior
para traer esas ofrendas. El Talmud describe que todo Israel se llenaba en las calles de Jerusalén. Y por cierto, una de las razones que Jerusalén se compara al pellejo de un venado, un tzvi. Y la razón es porque el pellejo del venado se estira. Y Jerusalén tenía un sistema de darle la bienvenida a huéspedes de todas partes del mundo. Esto es antes que los Hiltons abrieron su negocio de hoteles. Entonces, antes de tener hoteles, cuando alguien llegaba a un pueblo, no había un lugar donde quedarse. Estaban dependientes de que alguien, un extranjero completo, lo vea en la calle y le diga, venga a dormir a la casa mía, venga a comer conmigo. Entonces, estaban dependientes de ese sistema. Y así mismo eran los judíos cuando llegaban a Jerusalén. Completamente los extranjeros le decían, vengan, quédense con nosotros para la fiesta. Imagínate, qué mundo diferente, ¿verdad? Y tenían, dice el Talmud, que tenían hasta un sistema de banderas. Entonces, si alguien tenía espacio en su casa, para 2 o para 3, ponían 3 banderas. Y alguien llegaba, tocaba la puerta, por favor, ¿podemos dar? Absolutamente bienvenido. ¿Te imaginas? Ya, ahora hoy en día no se puede hacer, la gente no hace eso. No lo haga hoy ¿Ya? en día. Hoy en día la gente no lo hace. Pero esa idea de la hospitalidad es muy importante todavía en el judaísmo. Interesantemente, también entre los islámicos, entre los árabes, muy respetado. Todos los descendientes de Abraham tienen una idea muy importante de abrir su casa, de compartir pan, de permitir que la gente duerma en su casa, la hospitalidad. El Talmud Yerushalmi dice, oigan bien esto, Abraham Avinu estaba recién circuncidado. Él se había circuncidado a una edad súper avanzada, ya tenía 90 años, casi 100 años. ¿Ya? Entonces, cuando se fue a operar, él se cortó el prepucio. 3 días después, él estaba afuera de su casa, esperando que pase alguien para poder invitarlo a su casa. Even with that. Even with that operation. ¿Te imaginas qué dolor? No estamos hablando de anestesia. ¿Ya? No, yeah. Entonces, la Torah dice que Dios calentó el día para que la gente no salga a viajar, porque andaba a pie, para no molestar a Abraham. Y en el tercer día, que es el día que más duele, después de la circuncisión, Abraham estaba tan incómodo, no por la circuncisión, pero porque no podía hacer la mitzvah de Achnasat Orjim, de darle la bienvenida a los que estaban visitando. Lo que hizo Abraham era que empezó un ministerio. Este es el fundador de todo el monoteísmo. Todas las religiones monoteístas vienen de Abraham y Sarah. El judaísmo, el cristianismo y el islam. Todos reclaman que son descendientes de Abraham o descendientes filosóficos. Los judíos decimos que somos descendientes genéticos directamente de la línea, y los árabes también lo son, porque Abraham tuvo 2 hijos, Ismael y Yitzhak. Nosotros somos descendientes de Yitzhak, y los árabes son descendientes de Ismael. Eso quiere decir que los judíos y los árabes somos primos. ¿Eh? Somos hijos del mismo padre, con diferentes madres. ¿Eh? Entonces, cuando dice el Talmud Yerushalmi que cuando Dios vio que él estaba incómodo, mandó a 3 ángeles disfrazados, la Torah lo dice, mandó a 3 ángeles disfrazados de hombres, y Hashem, Dios, estaba visitándolo. De ahí aprendemos 2 mitzvot. Uno es la mitzvah de Achnasat Orjim, de darle la bienvenida a los huéspedes y traerlo a la casa y compartir con ellos. Segundo es la mitzvah de Bikur Jolim, visitar a los enfermos. Es una gran mitzvah cuando alguien está enfermo en el hospital o alguien está enfermo en su casa, llamarlos, darle ánimo, traerle comida,
Tú sabes que la comida en el hospital te mata más rápido que la medicina. Entonces, traerle un poco de comida decente para que puedan comer, darle ánimo. El Talmud dice que una persona que visita a los que están enfermos en el hospital le quita una porción de los 60. 1 en 60 de la enfermedad le quita él porque le está dando ánimo. Cuando la persona se siente que es amada, que es apreciada, muy importante. Entonces esa es la mitzvah de Birkur Cholim. Bueno, pues entonces Abraham está hablando con Dios. Lo último, imagínate, está en profecía. Dios está hablando y ve de lejos, está sentado en la puerta de su casa y ve de lejos 3 hombres viajando. Y le dice a Dios, te dejo, déjame ir a atender a esos 3 hombres. Él le dijo a Dios. Sí. Porque él, ¿Te imaginas eso? él andaba he walked with God. Igual que God. Pero el punto es que el Talmud dice que es más importante ser huésped, permitir a la gente que venga a visitarlo, que recibir la presencia divina. Si eres verdaderamente religioso, eres bondadoso con las cosas tuyas. Compartes tu comida con los demás. Comparte lo que tú tienes. ¿Ya? Entonces él estaba hablando con Dios, pero vio 3 hombres viajando y fue a recibirlos. ¿Ya? Entonces, lo que se hacía en Jerusalén para las fiestas de los peregrinajes era sumamente judaico. Le voy a dar un ejemplo más sobre esto. Ocurrió un incidente que recalca la importancia de Achnasat Orchim. Estoy hablando en relación al contar el Omer y la fiesta de Pesach, donde se hacía un peregrinaje. Todo Israel viajaba, hacía un pilgrimage, viajaba a Jerusalén para participar en el templo, cuando teníamos el templo y el altar. Y también en Shavuot, 50 días después, regresaban para visitar el templo de nuevo. Entonces, y la forma que hacían era que las familias de Jerusalén le daban la bienvenida. Muy importante ese detalle. Hay un detalle más que está relacionado, por cierto, a la fiesta de Shavuot en una forma sumamente interesante. Esa fiesta, uno de los libros que se lee durante la fiesta de Shavuot es el libro de Ruth. El libro de Ruth. ¿Ya? Está en la Biblia. ¿Por qué? Por varias razones. Una razón es que Ruth era una moabita. Ruth venía de un pueblo que no era judío. El pueblo de Moab eran enemigos de los judíos. Habían grandes guerras entre los judíos y los moabitas. La familia de Naomi, Elimelech y Naomi, se mudan porque hay una hambruna, hay hambre en la tierra de Israel, se mudan para Moab. Empiezan a vivir en la tierra de los enemigos. Dice el Talmud, ¿por qué? ¿Por qué lo hicieron? Porque ellos tenían grandes fincas y tenían grandes cantidades de comida. Y como había hambre, ellos no querían darle la bienvenida a la gente que vaya a la propiedad de ellos a comer la comida de ellos. Entonces se fueron para Moab para no compartir. Allí en Moab se muere Elimelech y los 2 hijos de él, y se queda la viuda Naomi con Orpa y con Ruth. ¿Qué es lo que dice la Torá? El Tanaj, que Naomi regresa a la tierra de Israel. Cuando regresa a la tierra de Israel, se lleva a Orpa y Ruth con ella. Y se regresa Orpa a Moab. Y Ruth sigue con ella y le dice, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Ella se convierte al judaísmo. ¿Qué ocurre? Que cuando ellas entran pobres, un miembro de la familia del esposo que se murió, enviudada, de la familia de Judá, se llamaba Boaz. Y Boaz era exactamente lo opuesto. Boaz, todo lo que hacía era darle bondadez a los pobres. Entonces se pone completamente al reverso. Ruth
empieza a coleccionar en la finca de Boaz. Allí se conocen y allí ella termina casándose con Boaz. Eso establece la línea del rey David, porque él viene de la tribu de Judá. Ella tiene el hijo que se llama Yishai, Pérez y Yishai, y eso establece la familia de David, que establece todos los reyes de Israel, y al fin del tiempo va a establecer la llegada del Mashiach. Pero no es solamente que es importante compartir con la gente, ¿ya? Y todo esto tiene que ver con la cosecha de la cebada y la cosecha del trigo. Y eran en cantidades de homer. ¿Se está entendiendo? Entonces hay otro detalle que es hasta más importante. Y eso es que Ruth viene de la familia de Moab. ¿Quiénes son los moabitas? Los moabitas son el hijo producido cuando Lot, ¿te acuerdas de Abraham? Lot, el sobrino de él, se mudó para Sodoma. Yeah, okay. Y cuando se destruyó la ciudad de Sodoma, ¿estaba oyendo esto, Ricardo? Cuando se destruyó la ciudad de Sodoma, it's like really a wild story. Se destruye la ciudad de Sodoma, this is the Bible. Se destruye la ciudad de Sodoma y se mandan a correr. La esposa de Lot mira para atrás, se vuelve una columna de sal. ¿Recuerdan? Wow. Se esconden en una caverna, y las dos hijas de Lot, pensando que se había acabado el mundo, emborracharon a su padre y tuvieron relaciones con el padre. Y una de ellas tuvo un hijo y le nombró al hijo Moab, que quiere decir Meab, de mi padre. Wow. ¿Ya? Entonces, este pueblo se vuelve luego, en la historia de la Biblia, enemigo del pueblo judío. Y la Torá dice que cuando los judíos salieron de Egipto y cruzamos por el territorio de los moabitas, fueron maldecidos de que nunca podrían convertirse al judaísmo. ¿Por qué? Porque no tuvieron la decencia de compartir con nosotros su comida y su agua. Entonces nosotros estamos cruzando por ahí y le dijimos a los moabitas, déjanos pagar por el agua, déjanos comprar la comida. No quisieron ni vendernos la comida, ni vendernos el agua. De ahí entonces la Torá dice, ningún moabita puede convertirse al judaísmo. Entonces el Talmud dice, bueno, espérate, Ruth era una moabita. Y explican ahí que entonces el deber de los moabitas era que los hombres moabitas hubieran salido y le hubieran dado la bienvenida a esos hombres. Porque si una mujer sale y dice, mira, ven a mi casa, tal vez piensan que ella estaba ofreciendo otro servicio que no supone. Entonces, era el deber de los hombres. Y los hombres son castigados. Pero todo esto tiene que ver con la mitzvah de Hachnasat Orchim, de darle la bienvenida a los que vienen a visitar. ¿Bien? Compartir con ellos. Una persona, desde el punto de vista de la Torá, del judaísmo, cuando alguien viene a tu casa y tú dices, ok, este postre es lo que le voy a servir, pero el postre más delicioso lo voy a guardar yo en el gabinete para que no me lo coman, eso es un pecado. Se supone que uno Tienen que compartir. comparta lo mejor con el visitante. Not give them everything, but just some. Share with them. Share. Share with them. Break bread with them. Compartir con ellos. ¿Ya? Para que ellos se sientan en la mejor forma bienvenidos. Todo esto, la razón que lo menciono es porque todo esto tiene que ver con la prosperidad. El pueblo judío está trayendo la cebada, la mesen delante del altar, le piden a Dios que los prospere. ¿Por qué? Porque la forma que la gente comía era del tiempo de agricultura. Todos estaban involucrados en agricultura y era un momento importante en la cosecha de la cebada y luego del trigo. ¿Me entiendes? Entonces se traían esas medidas de homer al altar, se mecían.
y se contaban los días junto con esa ofrenda del Omer. ¿Entienden la idea? Ok. Entonces, y ya lo vemos directamente el pasuk, directamente del versículo, donde dice que se cuentan 50 días completos, son 50 días perfectos, 7 semanas completas, y se acompaña con la ofrenda que se mecía delante del altar. Simple, ¿verdad? Vamos entonces a complicar la cosa, porque ese es el job description del rabino, complicar la cosa. ¿Ya? Esa fue una introducción larga y corta a un tema largo y corto. Vamos. ¿Cómo sigue mi gente ahí? Están bien ahí, están todo el mundo tranquilo, tranquilos. están hipnotizados completamente. Están en pausa ahí. ¿Cómo es? Okay. Están en pausa. Entonces, la pregunta entonces hoy en día es, hoy en día nosotros no tenemos el altar, no tenemos el templo de Jerusalén. Right? No existe ningún templo central del judaísmo porque fue destruido por los romanos en el año 70. Y los judíos han estado moviéndose a todos los diferentes países del mundo. Hemos pasado por tremendos problemas en todos los países del mundo. Cruzadas y pogroms y todos los problemas que nuestros enemigos nos han causado, incluso el holocausto. ¿Ya? Donde por cierto, hay un sacerdote católico francés que ha hecho muchísimos estudios y está comprobando que no fueron 6 millones de judíos, sino 7,5 millones. 7,5 millones de judíos. It was something on TV about Sí, that. es tremendo hombre. Y le preguntaron al sacerdote, le preguntaron a este sacerdote católico, ¿y por qué a ti te interesa? Tú no eres judío. Y le dice, no, porque la verdad es la verdad. ¿Te imaginas qué tipo más? Pero hay una diferencia entre católicos y judíos. Los católicos son cristianos y siguen a la Ok. iglesia romana católica romana, Ujú. y nosotros somos los judíos. Nosotros no creemos en el cristianismo y no creemos en el Nuevo Testamento. Ok. ¿Ven? Tremendo. Creen en el Old Testament, no Sí. en el New Testament. Lo que bueno, nosotros le llamamos el Tanaj, pero es lo mismo. Los El cristianos Old lo Testament. llaman el Old Ellos dicen el Testament. viejo, pero aquí no es el viejo, no hay más. Ok, entonces la pregunta hoy en día, haláshica, que vamos a analizar en esta clase, es, y la razón que yo hago esto, por cierto, es para que ustedes prueban, les gusten, porque a mí me gusta el sabor del estudio de halajá, de la ley judía. Ok, sí. Entonces yo estoy tratando de presentar en esta serie ley. Y yo creo que ya grabamos, Ricardo puso y grabó cómo cocinar el Shabbat, cocinar de Shabbat, cómo calentar la comida, Por pasar. diferentes partes. Ya estudiamos sobre Pesach y Matzah, ¿te acuerdas? Ujú. Entonces todo eso tiene que ver con ley. Entonces esta es una serie sobre la ley. Entonces los rabinos van a hacer una pregunta halágica. ¿Cuál es la cosa? Si la Torá dice que se cuentan los días del Omer junto con la ofrenda de cebada, se traía la ofrenda de cebada, se mecía delante del altar. Tal vez el contar los días nada más se podía hacer junto con la ofrenda de cebada. Entonces, si ese es el caso, eso quiere decir que no podemos contar el Omer. ¿Me entiendes la idea? Hay ciertos mitzvot. Uh-huh. Yo diría que una tercera parte del judaísmo. Hoy en día la gente me dice, no, el judaísmo es complicadísimo. No, pues no es tan complicado como en los tiempos antiguos. En los tiempos antiguos, cuando teníamos el templo, y esperamos que Dios restablezca el templo de Jerusalén pronto en nuestros días, amén. Se traían ofrendas, sacrificios. Una tercera parte de los mitzvot de la Torá tienen que ver con las ofrendas que se hacían en el Sagrado Templo. Los mitzvot que eran situados en el templo de Jerusalén. Hoy en día, como no tenemos el templo de Jerusalén, no podemos hacer ninguno de esos mitzvot. Ahora, eso no quiere decir, Haz Shalom, no vayan a malentender. Hay gente que dicen, bueno, eso es porque estamos en los tiempos modernos y ya hemos superado estas ofrendas de animal. No. Eso no es el caso. Pues no hacemos No, ese sacrificio. No es porque, no sé, ya es el viejo.
es porque no es. El No hay sitio donde cualquier- se hacía ese Exactamente. sacrificio ya no existe. Exactamente. No hay palabra. Nosotros queremos hacer esas ofrendas, pero como no tenemos el templo, y desafortunadamente ahí los árabes en el año 770 crearon ahí una mezquita. Ustedes saben que los árabes, cada vez que conquistan, los islámicos, no los árabes, cada vez que los islámicos conquistan un lugar, allí en ese lugar, ahora voy a tomar la pregunta, allí en ese lugar, cada vez que ellos conquistan, tumban la iglesia o tumban el templo que estaba allí y ponen allí una mezquita. Esa es una de las razones que quieren hacer una mezquita allí en el Ground Zero, a donde estaban las torres gemelas aquí. Es típico de Islam. Cuando yo fui a Israel, yo fui a la tumba, en la tumba del profeta Samuel. Samuel, nadie más judío que Samuel. Samuel fue el que puso, tremendo hombre. ¿Ya? Que este va a ser rey de Israel. Exacto, él fue el que decidió el rey de Israel. Para entrar a la tumba del profeta Samuel, tiene que pasar por una mezquita. Porque cuando los árabes conquistaron ese territorio, tumbaron la tumba que los judíos habían puesto y pusieron ahí una mezquita. Y para entrar a la caverna, a la tumba de los patriarcas judíos, Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, Rivka, Rachel, Lea, ¿right? Entrar a esa tumba, tienen que pasar por una mezquita. Porque ellos hicieron una mezquita ahí. ¿Ya? Entonces, eso es parte de la cultura de ellos. Perdón. Eso es lo mismo que le dicen The Rock. The Dome of the Rock, exactamente. Eso se llama, es el Shrine de Omar. Había un califa en el año 750, por ahí, que cuando conquistó Jerusalén, hubieron grandes guerras entre los cristianos y los musulmanes. ¿Ya? Esas son las cruzadas. ¿Ya? Entonces, querían liberar a la tierra de Israel los cristianos de los herejes que eran musulmanes. Entonces tuvieron grandes guerras. Calif Omar conquistó Jerusalén y allí en Jerusalén limpió, porque en la plataforma donde estaba el templo, esto también tenemos que dar, es interesante, los cristianos usaron la plataforma a donde estaba el templo de Jerusalén, que los romanos ya habían destruido, lo usaron como un lugar de tirar basura. Ciérrame la puerta, parece que... Yo estaba viendo eso hace rato. Parece que decidieron hacer bulla de nuevo. Entonces, pusieron allí en esa plataforma toda la basura de la iglesia bizantina. Tiraban ahí basura. ¿Ya? Los musulmanes entonces conquistaron ese territorio y allí, en las ruinas de donde estaba el Sanhedrin, hicieron una mezquita que se llama la mezquita Al-Aqsa. Al-Aqsa, es el Al-Aqsa Mosque. Eso, Al-Aqsa quiere decir la mezquita más lejana. Era la mezquita más lejana de Meca. ¿Ya? Y entonces, a donde estaba la piedra, que se llama el Eben Shetiyah, la piedra de la fundación del Sagrado Templo, allí hicieron una mezquita grande y lo llamaron la mezquita de Omar, porque el califa que empezó, el rey que empezó esa construcción, nunca lo vio, pues se murió antes de que se termine la obra. Entonces hicieron esa mezquita con el techo de oro, el domo de oro, ¿ya? Que es el domo de la roca, ¿ya? Tapando la piedra que era la piedra de la fundación del templo. ¿Ya? Y de ahí ellos inventaron, hay grupos islámicos que inventaron que el caballo de Mahoma usó esa piedra para subir al cielo. Que empujó, pateó la piedra y subió al cielo. Pero eso era para darle importancia, para ellos poder reclamar que ese lugar a donde estaba el Sagrado Templo, ustedes saben que el Sagrado Templo para los cristianos también tenía gran valor, porque ahí fue donde el Nuevo Testamento dice que Jesús predicó y todo eso. Entonces era importante para los judíos y era importante para los cristianos. Entonces ellos lo conquistaron y hicieron ahí una mezquita. ¿Ya? Ok, pero punto es que hoy en día no podemos hacer... Okay, ¿había una pregunta ahí, Ricardo? No, él quería saber how he can get a hold of you because he's interested in buying a Torah scroll. Eso no, ahora eso no viene al tema. Entonces,
Perdí el hilo por esa razón. Es importante. Las preguntas que nosotros vamos a recibir, nada más para que todo el mundo esté claro, ¿ya? Las preguntas que vamos a recibir, que se concentren en el tema que estamos estudiando. ¿Ya? Por favor, es importante. Ok. Entonces, hoy en día, nosotros no podemos traer las ofrendas, no porque las ofrendas ya no sean necesarias, y no porque nosotros hayamos superado, Hasbe Shalom, superado las ofrendas, sino uno no supera los mandamientos de Hashem, uno no supera los mandamientos de Dios. ¿Ya? Y los cristianos hoy en día, entonces te inventan aquí una cosa, en donde te dicen que ese señor, que ellos le oran a un hombre, que ese hombre, siendo un ser humano, tomó el lugar de las ofrendas. Pero eso sería absolutamente prohibido por la Torá, porque la Torá dice que Dios no quiere ofrenda humana. Y ellos me están diciendo a mí que ese hombre era un humano. Entonces, una ofrenda humana no puede sustituir las ofrendas de un animal, a donde la Torá dice que tienen que traer un animal. Y la Torá misma dice que un hombre que no se debería traer un hombre al altar como un sacrificio. Dios odia al sacrificio humano. Dice la Torá. Es algo así que el único que puede recibir sangre como sacrificio es Hashem. Es Hashem, pero no quiere sangre humana, sino lo que Hashem quiere pidió en esas ofrendas que se traiga la sangre de animales, y esa sangre de animales se ponía en el altar y se quemaba en el altar. Pero la Torá absolutamente dice muy directamente que la ofrenda de un ser humano es absolutamente algo muy, muy malpreciado por Hashem. ¿Ya? Entonces nunca aceptó un sacrificio humano, y déjame decirte que los judíos son la única tribu de esa parte del mundo que no traía ofrenda de humanos. En los tiempos bíblicos la gente traían y daban a sus hijos, y también en las Américas se sacrificaban humanos en todas esas pirámides, en todas las partes de Latinoamérica. Se ofrecían humanos, en partes de Europa también se sacrificaban humanos. Los judíos nunca sacrificaron un humano. Nunca. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, la razón que lo menciono es porque tal vez lo que la Torá está describiendo aquí es la ofrenda del Omer se traía al altar junto con la cuenta de los días. Entonces, el Talmud discute esta idea y dice, tal vez, entonces hoy en día no se puede traer la ofrenda, como no se puede traer la ofrenda, no se puede contar el Omer. ¿Se entiende? Entonces, el Talmud, en la sección de Menachot, la página 56, para que no lo busquen, la gente a veces se creen que yo estoy inventando las cosas. Entonces, dice el Talmud en Menachot, la página 56, hablando de uno de los grandes rabinos del Talmud, Ameimar, dice Ameimar, que con eso mismo dice, que con la ausencia del sagrado templo, como no tenemos el altar, ya hoy en día no es una mitzvah de oraita, no es una mitzvah bíblica contarlo. Así mismo lo explica Rashi, que de acuerdo con Ameimar, no es una mitzvah de la Torá contar el Omer hoy en día. Y Tosafot, los comentaristas franceses que eran los nietos de Rashi, comentan que por esa razón, de acuerdo con Ameimar, de la Gemara, del Talmud, en la sección de Menachot, que es una mitzvah de Rabbanan, que es una mitzvah rabínica, Okay. contar el Omer. Otro templo. Vamos a seguir porque voy a explicar más. Pero entonces, la Gemara en el Talmud dice, en Menachot, dice que los Rabbanan, el cuerpo de rabinos que estaba discutiendo con Ameimar y Rav Ashi, toman la posición de que sí es una mitzvah. Y la razón que sí es una mitzvah bíblica contar los días del Omer, porque el contar los días del Omer no está dependiente de traer
la ofrenda de cebada. Entonces traes la ofrenda de cebada. Son, en otras palabras, son 3 mitzvot desde el punto de vista de Rav Ashi y desde el punto de vista del Rabbanan. Son 3 mitzvot en uno. ¿Ya? Está haciendo una mitzvah que tiene 3 partes. Una parte, traer la cebada. Otra parte, contar los días. Y otra parte, contar las semanas. La semana, los días. Tienes que contar las semanas, contar los días y mecer la ofrenda de cebada. Entonces, si no puedes traer la ofrenda de cebada, por lo menos puedes contar los días y las semanas. ¿Ya? Esa es la opinión de Rabbanan y de Rav Ashi. ¿Se entiende? Ahora, otra pregunta Bisman hace hoy en día. Entonces, por cierto, el Rambam, Maimónides, en su código de ley, en el Mishneh Torah, menciona directamente que es una mitzvah, que es una mitzvah de Oraita, es una mitzvah de la Torah, contar los días del Omer, aunque no se traiga la ofrenda de la cebada, porque la ofrenda de la cebada era una mitzvah que acompañaba el contar el Omer. Rav Soloveitchik explica que la forma que el Rambam está explicando esto es que él está diciendo que no es que son independientes, sino que se hacían juntos, ¿ya? Pero no tenían que depender uno del otro, pero se hacían esos mitzvot a la misma vez. ¿Se entiende esa idea? Entonces, aunque no puedas traer las espigas de cebada, puedes por lo menos contar los días y puedes por lo menos contar las semanas. Entonces, no vamos a dejar de hacer una mitzvah, porque Dios dice que cuente por días, no vamos a dejar de hacerlo porque no podemos hacer la mitzvah de la cebada. ¿Se entiende hasta ahora? Son 3 diferentes. The Rambam is the law. Rambam follows that. Eso es la ley central. Esa es la ley. Una complicación más, porque no quiero que vayan a pensar que esto es una cosa simple, Haz Shalom. Los rabinos saben complicar las cosas más todavía. Entonces, otra pregunta. Cuando les leí el versículo, ¿ya? El versículo dice, y contaréis 50 días y 7 semanas. Y acompañado por mecer la ofrenda de la Mesías delante del altar, que se mecía delante del altar. Esa es la ofrenda de cebada que se llama el Omer. Okay. La pregunta entonces es, bueno, ¿es una mitzvah contar los días que totalizan a 49 días? ¿O es una mitzvah contar las semanas? Que en total son 7 semanas de 7 días. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué me voy a molestar con esta pregunta? Parece una cosa ridícula. Pero la razón que me estoy molestando con esta pregunta es por esta razón. Mira, la Torah dice, tienes que contar 50 días completos. Esa es la mitzvah del Omer. Que quiere decir que no es una mitzvah contar todos los días el Omer, sino es una mitzvah contar todos los días del Omer para que totalicen 50. Quiere decir que si yo fallo y se me olvidó una noche, soy humano. Eso antes de que ahora tenga un programa de teléfono que me dice, me recuerda toda la noche contar el Omer. Antes no era así, ¿no? It's a great thing, this smartphone. Yeah, antes no era así. Ese es el segundo cerebro mío, pero el segundo está aquí y el primero está en el teléfono. Entonces, me recuerda todo, ¿ya? Pero antes de eso, siempre nosotros teníamos un letrerito en la casa. Cuenta el Omer antes de acostarte a dormir, ¿ya? O cuando vas a hacer la tefilá. Entonces, pero se me olvidó. Se me olvidó. Si fallo un día entero, entonces tal vez yo no debería de poder contar los días con una bendición, porque no está completo. Entonces hay múltiples opiniones sobre esto. El Ramá, el código de ley Ashkenazi, dice que así mismo es la ley. Que si se te olvidó contar el Omer una noche, y se te olvidó contarlo durante el día, y se pasó un periodo de 24 horas sin que tú cuentes el Omer, ya no puedes contar el Omer con la bendición.
Ahora se siguen contando los días del Omer, pero no se dice con la braja. ¿Por qué? Porque la mitzvah es hacerlo completo. ¿Se entiende? Yo no puedo ya hacer esa. Ya no puede decir la braja, pero puede contar. Pero no puede decir la braja porque es una mitzvah completa. Ahora, como la Torá dice, menciono que como la Torá dice que se tiene que contar los días y también las semanas. Entonces, cuando nosotros contamos el Omer, decimos, hoy es el día X, que equivale a una semana y media del Omer, por ejemplo. ¿Entiendes? Entonces, cuando dices la fórmula de contar el Omer, se dice Shehem Shabuah y eso termina en X cantidad de semanas. Entonces, verdaderamente estamos contando los días y las semanas. Y desde el punto de vista de Rav Yosef Karo, el Kaf HaChaim, todos los rabinos separadistas dicen, no, tienes aquí 2 mitzvot. Oigan bien, me puede complicar esta situación. Si se me olvidó contar un día completo. Pero entonces me di cuenta. Dicen los separadistas, los hajamim separadistas. Puedes seguir contándolo con la bendición. Porque tienes la mitzvah de contar los días. ¿Recuerdan? Tienes la mitzvah de contar las semanas. Y tienes la mitzvah de mecer la ofrenda. Ahora, hoy en día no puedes mecer la ofrenda porque no tenemos el altar. Pero si se te olvidó contar el día, por lo menos te queda la mitzvah de contar la semana. Ahora, si se te olvidó la semana entera, tienes que tomarte pastillas para la memoria porque completamente se te ha pasado todo el tiempo y ya está frito. Ya tiene amnesia. Ya tiene amnesia, exactamente. O Parkinson, no, como de Alzheimer. Ya tiene Alzheimer. Entonces, y cuando ya tienes Alzheimer, no tienes que hacer los mitzvot porque ya no te cuentas, ya estás perdido de todas maneras. Entonces, la mayor parte de los sefaradín decimos que si alguien se le olvidó, sería mejor que lo haga todos los días, pero si a alguien se le olvidó contar los días del Omer, el día del Omer, y pasaron las 24 horas, entonces lo que hacemos es que decimos la brajá, porque todavía está contando las semanas. La semana que estamos en el track. ¿Se está No entendiendo? hemos salido. ¿Ya? Eso es halajá lema'aseh, eso es la ley aplicada al día. ¿Se Claro, entiende? cuando se cuenta, usted da cuenta el día más que llegó. Hoy es el día 5, el día 6, así vamos. Exactamente. Ok. Exactamente. Ok, entonces, hay otra posición. Entonces ya dijimos que hay una discusión en el Talmud, en la página 56 del Tratado de Menachot, donde hay una discusión entre los rabinos de Rabbanan, Rav Ashi y Ameimar. Ameimar dice no, que hoy en día no es una mitzvah de oraita, no es una mitzvah directamente de la Torah, sino es una mitzvah de Rabbanan contar los días. Rav Ashi dice no, todavía es una mitzvah de la Biblia contar los días, aunque no se pueda hacer la ofrenda mecida delante del altar. ¿Por qué? Porque son diferentes, son separados los mitzvot, no están dependientes uno del otro. ¿Ya? Entonces, la razón que esto es importante es porque otra forma de entender esto es que no está dependiente, oigan bien, la cuenta del Omer no está dependiente de la cebada, sino está dependiente de la fecha. Como la Torá dice, después del día, exacto, después del día de descanso, empiezas a contar y cuentas y te termina en 50 días y entonces viene la fiesta de Shavuot. Lo que está haciendo es calculando la fecha. No es dependiente solamente en la cebada. Y eso es una prueba, de acuerdo con el Talmud de Rav Ashi, eso es una prueba de que todavía hoy en día se puede hacer la mitzvah de Raita, la mitzvah bíblica de contar los días del hombre. ¿Está entendiendo? Depende del evento de pesa, ¿verdad? Exactamente. Ahora, hay otra opinión. Como ya le dije, a mí me gusta complicar la cosa, pues eso mantiene empleado a rabí. No, para que se entienda completamente todas las diferentes partes de la mitzvah. No, estoy arañando sobre eso, pero es importante entender esto. Hay otra forma
de entender la mitzvah de contar el Omer, y para eso voy a entrar a otro camino sobre el Omer. Y eso es, mira, Rav Yohanan ben Zakkai fue uno de los grandes rabinos que sobrevivió la destrucción del templo y ayudó a restablecer el judaísmo sin el sagrado templo. La fama de Rav Yohanan ben Zakkai fue Rav Yohanan ben Zakkai. Hoy en día todo el judaísmo verdaderamente es gracias a la labor de Rav Yohanan ben Zakkai. Él salvó al judaísmo. Él transformó al judaísmo de ser una religión que estaba solamente basada en Jerusalén, en el templo sagrado de las ofrendas, y cambió los mitzvot, hizo una serie de takanot, esos son los takanot de Rav Yohanan ben Zakkai, para que el judaísmo se vuelva portátil y pueda sobrevivir el asombro de la opresión romana. Esto es antes del cristianismo, antes del islam, antes de todo eso. El judaísmo era la única religión monoteísta y los romanos querían destruirnos. ¿Hay una pregunta ahí? Si las mujeres pueden contar con braja, Uh-huh. aunque no estén obligadas, ¿por qué el Zohar se opone? No, deberían contar de todas maneras, y no en todas en la halajá sefaradita. Nosotros nos seguimos. Esto es un momento para aclarar una cosa. El judaísmo no es dogmático. ¿Están oyendo? El judaísmo no es dogmático. Entonces mucha gente que están iniciándose en el judaísmo dicen, oh, yo nada más voy a seguir la opinión del Rambam, porque yo sigo Maimónides y tú vas a seguir a Nachmanides. No, así no es. O yo nada más voy a seguir a Shulchan Aruch y no ninguna otra. Eso no es judaísmo. El judaísmo decide la ley basado en múltiples opiniones. ¿Ya? Entonces no hay ninguna comunidad, excepto una, que nada más sigue una sola opinión en al-Halajá. Entonces, en ciertas ocasiones aplicamos la mitzvah de una manera y en otras ocasiones aplicamos la mitzvah en otra manera. Y la razón que el Zohar dice que la mujer no debería contar el Omer es porque tiene que ver, desde el punto de vista del Zohar, con el periodo de la menstruación y la separación entre el hombre y mujer, para crear el deseo entre hombre y mujer para la unión. Y entonces el Zohar lo compara al proceso del deseo para crear unión con Dios a la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinai. Entonces, como la mujer ya está menstrua y sabe ese deseo, ese crecimiento de deseo, el hombre es el que tiene que tener esa experiencia para entonces él desear la unión. Pero eso es filosófico y místico. Pero la ley es que las mujeres también cuentan el Omer. La mayor parte de las mujeres en todo el judaísmo cuentan el Omer. Hay algunas comunidades donde las mujeres no cuentan el Omer, pero en casi todas las comunidades las mujeres sí cuentan el Omer. Entonces, pero déjame seguir un momento. Rav Yohanan ben Zakkai instituyó ciertos takanot, ciertos decretos. Esos decretos que él instituyó, déjame introducirles quién es Rav Yohanan ben Zakkai, porque era tremendo tipo. Bien, salvó al judaísmo. Escúcheme, ya dijo que gracias. Muy bien, no hay problema. Entonces, Rav Yohanan ben Zakkai, recuerden que la mujer siempre puede, si ella acepta eso como ley, puede contar los días sin la brajá. Entonces, no importa, si ella quiere contarlo y le hace sentir bien, yo creo que debería hacerlo de todas maneras. ¿Ya? Porque una mujer no esté mandada a hacer una mitzvah, no quiere decir que no puede participar en la mitzvah. ¿Ya? Ella puede de su propia voluntad escoger a participar en esa No obligado. en esa mitzvah, no obligado. Los hombres son obligados. Por cierto, todo el mundo está de acuerdo que los hombres son obligados, pero eso no quiere decir que las mujeres son excluidas. Un ejemplo que desafortunadamente, porque hay mucha gente ignorante, no quieren hablar de esto, pero un ejemplo de eso son los tefilín. Los hombres son obligados a ponerse tefilín, filacterias. ¿Bien? Los hombres son mandados a ponerse tefilín. Las mujeres no son mandadas a ponerse tefilín, pero si se quieren poner tefilín, se la pueden poner.
Y sabemos que las hijas de Rashi se ponían tefilín. Entonces, no hay ninguna razón para prohibirlo. Eso no, ¿entiendes? Entonces, hoy en día no se hace, no es común que las mujeres lo hagan, pero eso no quiere decir que no pueden hacerlo. ¿Ya? ¿Quién le preguntó, Ricardo? Eso fue Helen. Helen Herschel. Okay. Helen, Helen, muy bien, yeah, Helen. muy buena pregunta. Yes. Tefillin, isn't it The boxes. una sojita? Muchos boxes. se lo ponen así Sí. en la cabeza Sí, con un está escrito adentro. Ahí como tengo- escrito de Torah Right. y el repetido. Déjame explicar un poco más sobre Rav Yochanan ben Zakkai. Ella dice que mi marido no quiere Elinoam Kosub. ¿No quiere qué cosa? Es lo que la pregunta que te hizo, que las mujeres pueden contar. Pero ella no tiene Es que mi pedirle nombre, permiso es al mi marido para hacer nombre una en mitzvah. hebrew. Ella no tiene que hacer una... Ella no tiene que pedirle permiso para hacer una mitzvah a un hombre. Ahí está. Pero Pregunta ese es otro contestada. tema. Yo no quiero causar un problema. Después me van a mandar los papeles me van a pedir que yo pague su consejería. No. Ellos tienen que arreglarlo de eso mismo. Pero yo nada más voy a explicar la ley. Yo explico la ley. Ellos después se hagan arreglo. ¿Qué está viendo ahí, Ricardo? ¿Todo bien? Todo bien, ella está bien. Dile que no le dé la dirección de mi casa al esposo de ella, porque después me van a arreglar. No le dé la dirección, no le dé. Ok, vamos a seguir. Ok, Rav Yochanan ben Zakkai estaba en la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén estaba rodeada por los romanos. Estaban atacando a los judíos. Rav Yochanan ben Zakkai le dice a sus estudiantes: pónganme en una caja de muerto, y le dicen a los romanos, los soldados que estaban atacando, que su maestro se murió y que lo van a sacar de la ciudad para enterrarlo. Cuando lo sacan de la ciudad, los romanos dicen: se murió. Le meten la espada a la caja, sacan la espada llena de sangre, y ahora por seguro está muerto. Se lo llevan, nada más lo hirió, no lo mató. Cuando se va para Vespasios, que era en ese momento un general. Y cuando llegó a ver al general, le dice a Vespasios, le dice: emperador, qué gran honor de recibirlo. Dice el general: si me llamas emperador, eso viola la ley romana y es pena de muerte. Automáticamente te vamos a matar. Y cuando saca la espada para matar al rabino, estaba matando al rabino a las dos manos. ¿Ya? Es una cosa que los cristianos no entienden. ¿Ya? O sea, no entienden que todos los grandes rabinos fueron torturados y matados. Crucificados, le arrancaban la piel, los mataban, le hacían de todo a todos los rabinos. ¿Ya? Se creen que el único fue ese otro Aish, el tipo de ellos, que fue crucificado. No, en un día en Israel crucificaron a 10,000 judíos. No estamos hablando de juego aquí. Entonces, cuando saca la espada a matar a Rav Yochanan ben Zakkai, en ese mismo momento llega un corredor de Roma y le anuncia: el emperador se murió y el Senado te ha puesto a ti de emperador. Si tú bien llamado, te hubiera llamado emperador. Entonces, el Vespasio le dice: te voy a dar una recompensa a ti, Rav Yochanan ben Zakkai, cualquier cosa que tú quieras. Cualquier cosa que tú quieras, yo te lo doy. Porque tú fuiste el primero que me anunciaste que yo era el emperador. Entonces le dice: ¿qué es lo que tú quieres? Rav Yochanan ben Zakkai le dice: ten li Yavne, dame la ciudad de Yavne. ¿Qué es lo que es la ciudad de Yavne? Un pueblecito de campo en el norte de Israel. Fue y hizo allí una yeshiva. Hizo allí una escuela. Y en esa escuelita se aprendía judaísmo y la ley judía. De ahí Rav Yochanan ben Zakkai salvó al judaísmo. Creó una serie de prácticas para que sea un judaísmo portátil. Le enseñó cómo aplicar la ley a sus estudiantes y mantuvo la línea del rabinato, mantuvo la línea de la enseñanza de Torah. Ok. Entonces, Rav Yochanan ben Zakkai hizo una serie de leyes, de decretos, desde Yavne,
que fueron aceptados a través de todo el judaísmo. Y eso eran prácticas que se llaman Zecher le-Hurban y Zecher le-Mikdash. Son lo mismo. Son prácticas que nosotros hacemos para recordar la importancia del Sagrado Templo. Porque ahora ya el templo fue destruido. Mhm. Y no queremos olvidarnos de la centralidad del templo de Jerusalén. Entonces hizo una serie de mitzvot. Déjame dar un ejemplo. Uno de los mitzvot que es Zecher le-Mikdash, para recordar las funciones que se hacían en el Sagrado Templo. La Torá, esto es nada más un ejemplo. Le voy a dar 3. ¿Bien? La Torá dice, Ulekachtem lachem beyom harishon, y toma en el primer día la corona del árbol de dátil. ¿De qué estamos hablando, no? ¿Recuerda? El fruto, Sí, de el limón, limón. ¿recuerda cómo se llama? Ya, El lulav y el tron. lulav, sí. Entonces dice, en el primer día de la fiesta de Sukkot, la Torá dice, se toman las 4 especies y se hace la mitzvah de los arba minim. Pero no dice que deberían de tomar el lulav y el etrog en las manos todos los días de Sukkot. Y entonces la Torá nos dice que en el Sagrado Templo, la gente, durante la fiesta de Sukkot, cogían las ramas del dátil y el limón, y hadassim y arabot, la sausa, y los movían delante del altar y decían, Ana Adonai Hoshiana. De ahí donde los cristianos tienen el domingo de ramas, a donde dicen Hoshana, porque cogieron, se confundieron, porque eran romanos, no habían visto algo así. Entonces los judíos movían las ramas de palma y decían Hoshana, pero eso era para la fiesta de Sukkot, no tiene nada que ver con el Señor que ellos están adorando. Era una fiesta muy antigua, bíblicamente antigua, ¿ya? Entonces lo movían en las diferentes direcciones y le pedían al Señor, Dios, prospéranos y sálvanos. Pero no tenía que ver con Jesús, tenía que ver con el Dios de Israel, el creador del mundo, porque el hombre no puede hacer nada, pero Dios sí, ¿ya? Entonces rodeaban el altar y hacían esa oración. Entonces, pero esa oración se hacía los 7 días de la fiesta de Sukkot. En el Sagrado Templo se usaban los ramos de dátil. Cuando estabas en una casa privada, nada más se hacía esa mitzvah el primer día. Entonces Rav Yohanan ben Zakkai, cuando vio que el templo fue destruido, dice, vamos a hacer los 7 días de la fiesta de Sukkot, nosotros tomamos el lulav y etrog en memoria de lo que se hacía en el Sagrado Templo. Interesante, ¿verdad? Otra decreto. Esto es todo histórico, por cierto. Esto tiene que ver, esto está escrito en los libros de historia. No es una cosa de fe nada más y es ciega, sino histórico, está escrito. ¿Ya? El otro es, Rav Yohanan ben Zakkai instituyó la mitzvah rabínica de lavarse las manos antes de comer pan. Una de los mitzvot de lavarse las manos antes de comer pan tiene que ver con el proceso de usar el kior, el lavarse las manos de los sacerdotes en el Sagrado Templo. Cuando ellos entraban al Templo de Jerusalén o al tabernáculo y iban a participar en los sacrificios y las ofrendas del templo, no podrían acercarse al altar. La Torá dice que no podían acercarse al altar sin lavarse porque podrían morir en el proceso de hacerlo, tenían que purificarse. Entonces el rabinato, Rav Yohanan ben Zakkai y los rabinos instituyeron que uno debería de lavarse las manos en su casa antes de comer pan para acordarse de la preparación que los sacerdotes hacían para entrar al Sagrado Templo. ¿Por qué? Porque la mesa de la casa, a donde la familia se reúne, es el altar de Dios. Y tiene que estar purificado. ¿Entiendes? You're preparing yourself. Yeah. Okay. Purify yourself. Y entonces podríamos decir, desde esta onda, podríamos decir que hoy en día, entonces sería una mitzvah contar el Omer para recordar que cuando el templo existía, se contaba el Omer todos los días, acompañado por la ofrenda que se mecía delante del altar. Y de esa forma, mantener la práctica, la parte de la mitzvah que podemos hacer, de contar los días, lo hacemos.
Y la parte que no podemos hacer, desafortunadamente, hacerla. no podemos hacerlo, pero hacemos la parte que podemos hacer y de esa forma recordamos. Estamos oídos, estamos All right. ¿Cómo estamos en tiempo? ¿Qué hora es? Son las Oh, 8:30. 8:30, tengo otro tipo que... ¿Tiene media hora? No, estamos bien. Dale para allá. Todo el mundo está Todo está ahí. contento, satisfechos. Ella dice que el nombre de ella es Hebreu. Illinois. Illinois. Helen, que el esposo de ella le cambió el nombre. Ok, muy bien. Pero yo no quiero meterme en la pelea de matrimonial. Hay suficientes problemas. Ok, bueno, déjame añadir una cosa más, un detalle más. Sobre ese tema, en los tiempos del templo, el Omer, el contar al Omer, eran tiempos a donde se cantaba y se traía la ofrenda al Omer en una forma cantada alegre. Entonces, tal vez cuando hacemos la mitzvah de contar al Omer, al decirlo deberíamos de acompañarlo por la brajá de Sheheyanu. Una palabra, cuando hacemos una mitzvah por primera vez, le damos gracias a Dios que nos mantuvo vivo para tener la experiencia, Sheheyanu, Bekimanu, Behigianu, las manos, que nos mantuvo vivo y nos mantuvo hasta este día, right, para poder tener la mitzvah de ese momento. Le damos gracias. Gracias por mantenerme vivo para ver este momento tan especial. Entonces, la pregunta es, bueno, si voy a hacer esa mitzvah, debería de acompañarlo por Sheheyanu. Y entonces la respuesta que los rabinos dan es que no deberíamos de acompañarlo por Sheheyanu, porque como algo le falta, en que no podemos traer la ofrenda de cebada, no es tan alegre como podría estar. Entonces no vamos a expresar alegría, pero vamos por lo menos a hacer la mitzvah. ¿Entienden? Un poco más. Hay un libro que, bueno, hay muchos libros que a mí me agradan, pero este libro es una familia que se llamaba Ha-Reuveni. Eran una pareja y tuvieron hijos, que compraron una finca, crearon una finca, 550 acres de tierra en Israel. Se llama Neot Kedumim. Neot Kedumim, en el año 80, publicaron un libro en hebreo y en inglés que habla sobre la parte de la agricultura, la función agrícola que tiene que ver con la Torá. Noga HaReuveni separó en esa finca una preserva a donde ellos araban la tierra usando todos los instrumentos que estaban existentes durante el tiempo de la Biblia. Entonces es una preserva a donde se observan las leyes de la Torá bíblica en la tierra de Israel. Tremendo lugar. Y estudian toda la Torá desde el punto de vista de la agricultura. Entonces imagínense el placer que es poder entender la Torá desde ese punto de vista. Entonces ellos publicaron un libro, 1981. Yo compré ese libro, yo tengo el libro. El libro habla sobre las fiestas bíblicas por medio de la agricultura. Describen cuando la Torá habla del trigo, cuando la Torá habla de Pesach, dice que la fiesta de Pesach tiene que caer durante el mes de Aviv. Ahora, cuando estábamos estudiando de Pesach, ya lo hablamos, de que hablamos del año bisiesto, por la razón de que la fiesta tiene que caer dentro de la primavera. Y el almanaque de la luna, que nosotros seguimos, tiene 354 días, porque son los fases de la luna. El primer día de la luna es la luna nueva, el día 14 es la luna llena, ¿ya? Y así como se van marcando los meses, pero son 354 días. El almanaque islámico, por cierto, el almanaque islámico y el almanaque, el calendario de los chinos, es de la luna también, igual que nosotros, pero ellos siguen
contando los años un poco corto, con 354 días en el almanaque, en el calendario. Porque nosotros tenemos 365 días. Porque los europeos siguen el sol. Ok. Y el sol, el calendario del sol, Son 300. son 365 días. Ok. Por cierto, las tribus, las naciones que vivían en las Américas, también tenían sus propios almanaques, sus propios calendarios. Se le impuso a los aztecas, a los arawak, a los taínos, a los caribes, a todas las diferentes tribus del Nuevo Mundo, el calendario europeo. Entonces, cuando nosotros contamos, nada más lo voy a mencionar, los judíos tenemos el mismo problema que los pueblos indígenas del mundo. Y eso es que los poderes coloniales de Europa han impuesto su almanaque a nosotros. Es el calendario gregoriano. Pues, Exacto. Ya. Que tiene que ver con la Iglesia Católica. Ya, y que, Gregorio era, el calendario gregoriano era de la Iglesia Católica, fue diseñada por la Iglesia Católica. ¿Entiendes? Entonces, cuando alguien te dice el año y te dice 2014, están contando el almanaque cristiano. Que va con el sol. No, exacto, que se rige por el sol, pero están contando desde la muerte de Jesús. Ok. Entonces es completamente basado en el cristianismo. En judaísmo nosotros estamos en otro año. ¿Cuál es? 5774. 5774. ¿Usted me entiende? Entonces cada ¿Tú sabes cuál es la cultura del fecha de mundo hoy? ¿Cuál es la fecha de tiene hoy? un calendario diferente. 5774. ¿Cuál es la Lo que se fecha está de hoy? exponiendo ahora es el sistema europeo. ¿Ya? ¿Cuál es la fecha de hoy? Para La- ustedes. tenemos un calendario separado, pero el año es 5774. 5774. Vamos ahora. ¿Ya? Ok. Entonces, Muy complicado eso. no es complicado si te Yo digo, acostumbras. Rabán, que No es gregoriano complicado si te acostumbras. fueron 12 pedazos. Tan. Exacto. ¿Entiendes? Que eso era la otra. Que es una forma vulgar de todas maneras, sin 12 complicar. machetazos. Yeah, ok, bueno, déjame aclarar entonces. Entonces, ella explica, la familia Haruveni explica, que Aviv verdaderamente es una etapa en el desarrollo del trigo. Entonces, no es el nombre del mes, sino es que es una etapa en el desarrollo del trigo. Déjame decirlo cómo lo calcula. En el capítulo 9 del libro de Éxodo, versículos 31 y 32, cuando viene la plaga de las, dice el hail, el hielo que cayó del cielo, Ujú. ¿ya? Ahora no me acuerdo cómo se dice, entonces destruyó la cosecha de la cebada y de la linaza. ¿Por qué? Porque todo ese hielo, las granizas que bajaron durante la plaga, cuando los judíos estaban en las 10 plagas, ¿ya? Entonces destruyó la cebada, y la Torá dice, porque la cebada estaba en la etapa de Aviv. Entonces eso quiere decir que la etapa de la cebada y el trigo se llama Aviv, y es cuando los palitos del trigo o de la cebada están verdes. Cuando se pone más maduro, va pasando el tiempo, se pone más maduro. Ahora, la razón que lo menciono es porque dicen ellos que tomaba desde el tiempo de Pesaj a la cosecha de la cebada, cuando empiezan a cosechar entonces el trigo, durante esos 50 días se está cosechando la cebada. Y entonces empieza la cosecha del trigo. Y la cosecha del trigo era el comienzo de Shavuot. Y por esa razón, la fiesta de Shavuot se llama Hag HaKatzir, la fiesta de la cosecha. Y el problema era que existía en ese tiempo, y todavía hoy en día, después de Pesaj, pueden venir unos vientos que son súper calientes desde Egipto. Eso se llama un jamín. Y esos vientos por 50 días pueden entrar desde el sur y quemar toda la cosecha de la cebada y del trigo.
Entonces los agricultores, de acuerdo con la Gemara de Menachot, en la página 85, dice en el Talmud babilónico, en la página 85 de Menachot, que los agricultores tenían mucho miedo durante los 50 días que tal vez se perdería toda su cosecha, porque si entra este viento caliente que viene del desierto, desde Egipto, eso sube por la tierra de Israel y le quema la cosecha. Entonces lo que ellos estaban haciendo era que ellos cogían, y los cananitas, por cierto, traían sacrificios a los dioses falsos de ellos, los dioses paganos, y hacían ofrendas para tratar de proteger sus cosechas de esos vientos calientes que se llaman un jamín, que en hebreo son hamishim, que son 50. Hamishim son 50. Entonces, esos vientos podrían entrar y quemar toda la cosecha, se destruía toda la cosecha de Israel. Entonces, lo que ellos hacían era que cogían parte de su cosecha, lo traían al templo central, al único Dios, uniendo a todo el país en un solo lugar, con un solo Dios. Era muy importante. Traían, y cuando traían esa cebada, la mecían. Nuestras vidas están en tus manos, Dios. Ayúdanos. Mira, nosotros estamos dependientes de ti. Se presentaban delante del altar y le pedían, prospéranos, Dios. Sálvanos. ¿Sálvanos de qué? De una pérdida total de nuestra cosecha. ¿Ya? Entonces, el periodo del Omer era un tiempo de espera. Y la gente estaba nerviosa, porque durante ese periodo de tiempo se decidía si su finca iba a producir o si no iba a producir. ¿Ya? Entonces, esa es otra forma de entender el Omer. Queda también por mencionar aquí que se declara entonces, cuando los romanos estaban ocupando la tierra de Israel, se declara aquí días de luto durante el periodo del Omer. Son 50 días durante el periodo del Omer, y la razón que se da es porque los estudiantes de Rabbi Akiva experienciaron una plaga a donde 24,000 de sus estudiantes murieron cada día durante la cuenta del Omer. Todos esos 24,000 estudiantes se murieron de esta plaga durante los días del Omer entre Pesach y Shavuot. El único día a donde no se murió ningún estudiante fue el día 33 del Omer, justo en el medio del evento, y eso se llama Lag LaOmer. Lag LaOmer, que es día 33 del Omer. Los Ashkenazim, por cierto, lo llaman Lag BaOmer. Los sefaraditas lo llamamos Lag LaOmer. La razón que lo llamamos Lag LaOmer, con el Lamed, es porque es gramáticamente más correcto decir LaOmer que BaOmer. El día 33, si dices BaOmer, quiere decir el día 33 en el Omer. Y si dices el día 33 LeOmer, Lag LaOmer, es el día 33 del Omer. No es en el Omer. ¿Ya? Entonces tiene sentido decir Lag LaOmer. ¿Ya? Los Ashkenazim, y se ve mucho en la red, que te ponen Lag BaOmer, pero no es Lag BaOmer, es Lag LaOmer. Ok. 24,000 estudiantes. Ahora, eso se ha vuelto muy popular, describir el periodo de luto, de contar el Omer, y está asociado al luto a los 24,000 estudiantes de Rabbi Akiva. Y hay muchísimos Divrei Torah que se han visto en la red, y no estoy criticándolos, pero también hay otro enfoque que quiero mencionar. Muchos rabinos entonces escriben que la razón que se murieron estos 24,000 estudiantes de Rabbi Akiva eran porque no se trataban con respeto uno a otro. Que hoy en día, desafortunadamente, es exactamente lo que está ocurriendo. Que los rabinos se pelean entre ellos, todas las religiones, de una denominación contra la otra denominación, etcétera, etcétera, hasta que se causa un problema en el nombre de Dios. Entonces, el periodo del Omer, el luto por esos estudiantes, nos recuerda la importancia de respetarnos uno a otro.
Pero hay otra opinión, y eso es que verdaderamente eso es código, porque en el tiempo de los romanos y los primeros cristianos nos editaban los libros de nosotros, como ellos tenían el poder militar. Entonces, cuando nosotros escribíamos un libro, ellos teníamos que darse a los censores y ellos repasaban lo que nosotros escribíamos, y eso es, si eso era algo contrario a los romanos o era contrario a los cristianos, lo quitaban. Entonces, los rabinos, cuando querían escribir algo de lo que ocurrió, tenían que ponértelo en código. Y lo que ocurrió verdaderamente fue, oigan bien, lo que ocurrió, porque esto no sale en la red, yo no sé por qué. Lo que ocurrió verdaderamente es que Rabbi Akiva, el gran rabino Akiva, se congració con un hombre que se llamaba Bar Kokhba. Y Bar Kokhba hizo la primera rebelión contra los romanos. Y muy duro le dio a los romanos. Y creó una gran rebelión. Y Rabbi Akiva creía que Bar Kokhba era un Mesías. Y lo declaró el Mesías. Pensó que era el Mesías. Y lo llamaban Bar Koziba, el hijo de una estrella, que quiere decir que tenía buena fortuna el nombre. Entonces ese hombre se volvió un gran general y creó una grande rebelión contra los romanos, hasta que los romanos tuvieron que entrar y destruyeron a la ciudad de Betar, y se vuelve un problema grandísimo porque tuvieron que traer ejércitos, los romanos, de todas partes del mundo para poder controlar a los judíos, porque tan buenos soldados éramos. Nosotros le sacudimos muy duro a los romanos. Y por esa razón hicieron el arco de Tito después de destruir el templo, ¿ya? Y pusieron Judea capta, porque al fin le habían podido ganar a los judíos. Los judíos, nosotros somos tremendos soldados, ¿ya? Entonces, en esa destrucción se llamaban esos 24,000 rebeldes contra los romanos, se llamaban estudiantes de Rabbi Akiva. ¿Por qué? Porque Rabbi Akiva quería promover una rebelión contra los romanos. Le voy a mencionar una cosa más, que Adrianus, el emperador, sobre eso de Rabbi Akiva, Adrianus, el emperador de Roma, declaró ilegal contra la ley de Roma estudiar y hablar de la Biblia. Incluso Adrianus hizo una ley, porque habían tantos romanos, esto es antes del cristianismo, tantos romanos que querían convertirse al judaísmo porque creían en un solo Dios y no creían en los dioses falsos de Roma, que se estaban circuncidando y convirtiéndose al judaísmo. Entonces Adrianus hizo una ley, entre las leyes que para oprimir al judaísmo, que ningún romano podía circuncidarse, y si un rabino, si él quería circuncidarse, era pena de muerte, el romano. Y el rabino que vaya a circuncidarlo o que lo promovió para que se convierta al judaísmo, también lo mataban. Entonces, por esa razón, te menciono, que por esa razón los rabinos prohibieron la proselitación a los gentiles a ofrecerle que vengan a convertirse, por miedo de que las autoridades romanas que estaban bajo el control del emperador Adrianus, esto todo es históricamente escrito, no estoy inventándolo. Entonces los rabinos prohibieron, por miedo a esa ley romana, que los judíos sean prosélites. Pero antes de eso, la religión judía era prosélite. Y si no me creen, lean la traducción de la oración de la Lenu, que dice que deseamos que algún día las naciones del mundo dejen atrás la idolatría y que todo el mundo se reúna y llame a Dios por un solo nombre. Que se llama como Dios. Que se llama Dios, que todo el mundo esté unido. ¿Ya? Sí, porque ¿cómo que se llaman? Los musulmanes le dicen Alá. Todo el mundo tiene Los diferentes testigos conceptos. de Jehová le dicen Jehová. Right. Todo el mundo tiene Y diferentes diferentes nombres. nombres. ¿Por qué? La idea es traer a toda la humanidad bajo una Que nada más forma- digan Dios. Que digan Dios, que es un solo. Un solo, nada más. ¿Por qué le Y que están todos cambiando el no nombre? estemos diciendo, ¿no?, que nosotros estamos correctos y que ustedes están mal. No. Entonces, traer Es a- otra cosa también esa Ya, la idea. esa controversia Ya. entre... Entonces, a Rabbi Akiva, Adrianus, el emperador de Roma, lo arrestaron
a Rabbi Akiva, también él hizo una ley, Adrianos, que no se podía enseñar Torah. Y Rabbi Akiva creó una protesta civil contra Adrianos y públicamente empezó a enseñar Torah. Entonces, a la edad de 85 años, arrestaron al gran Rabbi Akiva, amante de Dios, que lo que decía, le preguntaron a Rabbi Akiva, ¿cuál es la idea más importante de la Torah? Esto es antes del cristianismo. ¿Y qué es lo que dijo? Ze klal gadol b'Torah, este es el principio de la Torah, amas a tu prójimo como a ti mismo. Isn't that the same when they say the Shema? Ya, entonces cuando lo arrestan, lo van a matar a los 85 años. ¿Cómo lo mataron? Cogieron peines de metal y le arrancaron el pellejo del cuerpo mientras estaba vivo. Tenían un doctor romano allí manteniéndolo vivo y forzaron a sus estudiantes a ver cómo ellos torturaban a su maestro. Le arrancaron el pellejo del cuerpo. ¿Cuáles fueron las últimas palabras del gran maestro? Por cierto, ¿sabe quién es el maestro del maestro? El maestro de Rabbi Akiva se llamaba Nahum Ish Gamzu. Quiere decir el hombre, Nahum, consolación, se llamaba el consolación, el hombre que siempre dice, esto también es para el bien. Entonces él decía que el deber del ser humano es transformar todo lo que ocurre y decir, Dios está encargado y va a ser para el bien. Okay. Entonces mataron a ese hombre. Tikkun completo. Entonces le arrancaron el pellejo del cuerpo y ese es el luto durante el periodo del Omer. Una aclaración halágica más y entonces de verdad vamos a terminar. Eso es, que diferentes comunidades crearon periodos de luto durante este periodo de tiempo y lo expresan en diferentes maneras. He estado viendo que en la red se está promoviendo la posición hasídica, que es extrema, a donde dice que ningún hombre se puede afeitar durante el periodo del Omer para expresar luto por la pérdida de los 24,000 estudiantes de Rabbi Akiva. Déjame aclarar que hay diferentes formas de observar ese periodo de luto. En la mayor parte de las comunidades, el luto no comienza hasta después de Rosh Chodesh y Iyar. En otras palabras, ayer comenzó ese periodo de luto por la razón de que la ley dice que durante el mes de Nisan no se puede hacer luto porque tuvimos la salvación del éxodo de Egipto y durante ese mes es todo alegre. Entonces no se puede comenzar el luto directamente después de Pesach por la razón que no supone que uno exprese el luto. Entonces la mayor parte de las comunidades empiezan a dejar de afeitarse si van a expresar el luto de esa manera después de Rosh Chodesh, el principio del mes de Iyar que ocurrió ayer. Adicionalmente, algunas comunidades guardan ese periodo de luto, de no afeitarse durante ese periodo, por los días entre Iyar, Rosh Chodesh Iyar y Lag LaOmer, que es el día 33 del Omer. Después que ya se rompió el luto, no se supone, de acuerdo con esas opiniones, esas comunidades, no se supone que ya cuando rompiste el luto, que regreses al luto. Porque entonces le estás expresando que no tienes fe. Cuando ya se rompió el luto, esperamos que Hashem, que Dios, nos libere del luto. Entonces, se terminó el luto, no se vuelve a comenzar. Otras comunidades no hacen el luto en el principio de los 33 días y lo hacen al final de los 33 días y terminan el luto cuando viene Rosh Chodesh Sivan, porque durante el mes de Sivan vino la Torá. Entonces los 5 días antes de Shavuot no se hace ningún luto. Otras comunidades, por ejemplo la comunidad española y portuguesa, que yo recomiendo nosotros los Anusim sigamos porque es la comunidad de donde nosotros venimos, de España y de Portugal, que vino a vivir en las Américas. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos la costumbre de continuar a afeitarnos
para poder participar en el mundo más grande. Entonces, si alguien está en una situación donde tiene que ir a trabajar y para poder llegar al trabajo te tiene que ver de una forma limpia, no va a poder, Presentable. presentable, exacto, gracias. Entonces, si no te vas a ver presentable, vas a parecer una cosa sucia, entonces No te vas a ver no está profesional. correcto, entonces la gente se afeita. Adicionalmente, otras opiniones, Soloveitcher, por ejemplo, dice que si la persona se acostumbró todos los días a afeitarse, no hay ninguna razón por la cual no se debería afeitar. Otra opinión en Holanda se decía que si estás de luto, Haz Shalom directamente por alguien de tu familia que se murió, para Shabbat se supone que uno se afeite y se prepare para la fiesta, para el día de Shabbat. Entonces, en Holanda, la gente, aunque si expresaban el luto, al no afeitarse, se afeitaban para Shabbat, para dar la bienvenida al día sagrado de Shabbat. Entonces, la razón que lo menciono es porque hay múltiples opiniones de cómo guardar el periodo de tiempo del Omer. Incluso hay una opinión moderna que yo creo que tiene mucho valor. ¿Ya? Durante el periodo, el 5 de Iyar. ¿Qué es lo que es el 5 de Iyar? ¿Tú sabes lo que es? Aquí El están día hablando de de la eso. independencia del Estado de Israel. Aquí están hablando de eso. Ah, no, ya. ¿De qué? Están hablando del 5, el de 5 de ya. De Iyar. ¿Qué es lo que es? Ya, sí. No, que Ellos saben. eso ayuno se hace el 5 de ya, perdona. Todos los cuentos de Omar menos el LAC 33 aquí. No se supone Ellos que están, uno ellos están haga hablando uno al ayuno. otro. Especialmente no se puede hacer ayuno Ujú. el 5 de Iyar porque le estamos dando gracias a Dios por la independencia del Estado de Israel en el 1948. ¿Ya? Después de 2000 años, recuerden, piénsenlo, después de 2000 años pidiéndole a Dios que podamos regresar a la tierra de Israel, retornamos y en el año 48 establecimos la tercera soberanía del pueblo judío sobre la tierra de Israel. En 2000 años no habíamos tenido control de la tierra de Israel, regresamos, es un gran milagro. Entonces no supone que el día que le pidas a Dios que te haga algo y te lo hace, no supone que exprese el luto, le supone que le dé gracia. Es un día de celebración. ¿Ya? Entonces hay una gran variedad de expresiones de luto durante el periodo del Omer. ¿Ya? Entonces la razón que lo menciono es para no sobresimplificar y decir, bueno, cuando ves a una persona que se está afeitando durante el periodo del Omer, no puede decir que es porque no es religioso, sino tal vez él está siguiendo otra opinión que es igualmente legítima que la tuya, que dice que no supone que uno se afeite. ¿Ya? Y recuerden, si estamos de luto, piénsenlo bien, si estamos de luto por la destrucción de los 24,000 estudiantes de Rabbi Akiva, que le dio una plaga por no respetarse uno a otro, ¿te imaginas que hoy en día no nos respetemos uno a otro porque no estamos expresando el luto como nosotros queremos que los otros lo expresen? Estamos siguiendo la misma plaga. ¿Entienden el punto? Entonces no supone que uno siga esa plaga. Lo que supone que creamos durante el periodo del Omer es aceptación y amor para nuestro prójimo. Si esa es la lección del luto. ¿Ya? Entonces, hoy en día, por seguro, nosotros sabemos que el periodo del Omer, desafortunadamente, se ha vuelto un periodo de tiempo de luto, de tristeza, por la destrucción del templo y la destrucción de los estudiantes de Rabbi Akiva. Que los romanos entraron, destruyeron nuestro sagrado templo. No podemos hacer la ofrenda del Omer, traer y mecer la cebada delante del altar como nosotros quisiéramos. Que pronto en nuestros días podamos ascender a Jerusalén y podamos traer la ofrenda del Omer, que en Yehirazón. Amén, Selah. Ricardo, ¿queda aquí una pregunta? No, ellos están dialogando entre Sí, ellos. entonces parece que ya Pero sobre el tema. fue demasiado largo. Muy interesante. Sí, no, ellos están con el tema que tú tienes. Helen sabe mucho. Sí, Sí, porque ella es la que le está diciendo a Mario, contestándole la pregunta. sí, pero deberían de escuchar el shiur. Sí, Deberían de escuchar el shiur. Porque a veces la gente se cree que saben, pero
el rabino también necesita, tú sabes, a mí me gustaría poder meter la palanca, yo también. Sí. ¿Ya? Por eso que vienen a Shiur, no para crear un foro, eso lo pueden hacer ellos, pero Ella dice que ella es religiosa. sí, yo también soy religiosa a veces. Y escucha también. Yo trato dice. de no ser muy religioso. Y ella dice que ella escucha también. Hablamos entonces. Sin Ya, preguntas. muchas gracias a todos y seguimos. Dios quiere la semana que viene. Ya. Gracias Ricardo Ricardo está montando las clases que nosotros teníamos grabadas. Entonces está montándolo y ahora vamos a repasarlo y todo eso va a estar en el Y canal estamos de al día nosotros con la en clase. YouTube, estamos al día. ¿Ya? Entonces todo está bien, gracias. Hay que pedir un favor, ¿vale? Usted me escribe el nombre de su bebé. Padre querido, Padre bendito, luz de Israel.